cordial de las bienvenidas desde la sede central del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a celebrar la ponencia del Foro de Odontología correspondiente al mes de diciembre y la última del año 2024. El título de la ponencia es Medicina del Deporte, prescripción de ejercicio, reconocimientos y problemas del dopaje. El ponente va a ser el doctor Manonelles Marqueta, al que tras la intervención del profesor Cía presentaré debidamente con el brillantísimo currículum que posee. En primer lugar, también he de destacar que nuestro presidente del colegio, el doctor Javier García Tirado, habitualmente presente en esta sesión, sí, hoy no puede estar con nosotros, puesto que ha tenido que desplazarse a Madrid a tomar posesión del cargo como patrono de la Fundación de Protección Social de la Organización Médica de España, lo cual es un orgullo para el colegio pertenecer a esta fundación que tiene más de 100 años y una conducta y un intachable desde el punto de vista económico, cosa que no se puede decir de todas las instituciones de nuestro querido país. Bueno, pues a continuación el profesor Cía nos va a hacer una pequeña introducción y, como siempre, fantástica sobre el asunto que nos ocupa hoy. Profesor Cía. Bueno, muchas gracias y encantado de presentar al doctor Manonelles, con quien me une relación amistosa desde hace años. Y también pues entusiasmado de este tema porque hablamos de algo muy importante, algo que es nada menos que el movimiento, que desde Aristóteles ya sabemos que va unido a la vida. El ser vivo se caracteriza por el movimiento inmanente, ya sea desde nuestros niveles moleculares manteniendo el metabolismo, a aquellas acciones que conocemos como actividad física, pero sin movimiento pues no hay vida, y viceversa, de manera que nos metemos en este tema, ya digo, de importancia para la salud. Estamos además precisamente en una época en que los progresos tecnológicos nos facilitan el que buena parte de nuestra vida la hagamos sin movernos y, por lo tanto, la actividad física tiende muchas veces a reducirse en la vida diaria de muchas personas. Claro, se ha celebrado el día 6 de abril el Día Mundial de la Actividad Física y merece la pena que ese recordatorio se mantenga año tras año para toda la población, porque todos realmente necesitamos esa actividad física dentro de nuestro vivir. Claro, no es solo esas campañas las que surgen en medio del ambiente social en el que estamos y del ambiente laboral, sino que hay serias investigaciones hoy día, actividades de asistencia, de prevención, etcétera, y en medio de ellas surge un movimiento central, una nueva especialidad, la medicina del deporte, de la que nos van a hablar hoy. Es una especialidad multidisciplinar, académica y clínica, y que tiene por objeto pues la promoción de la salud de la población, estimulando el estilo de vida con actividad física adecuada a cada uno. Y también, claro está, se preocupa del diagnóstico, del tratamiento, de la rehabilitación, de la prevención de todas aquellas lesiones y enfermedades que deriven de la participación en actividad física, ejercicio o deporte de cualquier nivel. Es una definición que nos aportaba en un excelente editorial el doctor Manonelles hace unos años, pues que habían acordado entre la Federación de Médicos del Deporte y la Unión de Especialistas Europeos en Medicina Deportiva, y que creo que es muy, muy acertada, aunque luego pueda haber matices con la evolución y con cada época. Yo diría que son pues dos vertientes, una en la que estamos toda la población general, que les preocupa a los especialistas de la medicina del deporte, en el que a la población general se le intenta infundir un estilo de vida
más saludable para promoción de su salud, un estilo de vida con ejercicio físico adecuado. Puede que nos tengamos que sentir contentos porque, no sé, ya es habitual que en nuestras ciudades, por cualquier calle, pues veamos una persona que está practicando el deporte o va o viene a sus lugares de deporte habitual y, por lo tanto, esto ha introducido ya una mentalidad. Esto es bueno. Pero, claro, luego vienen las estadísticas a rebajar nuestro entusiasmo también y a poner las cosas en su sitio. La Organización Mundial de la Salud aportaba unos datos recientes diciendo que de la población mundial el 31% no está haciendo el ejercicio adecuado, pues ese que se rige por parámetros ya clásicos como eso de acumular los 150 a 300 minutos de ejercicio, de actividad física, aeróbica, de intensidad moderada a lo largo de la semana, distribuido en unos cuantos días, que pueden ser 4, 5, 6 días, en fin, parámetros que pueden ir cambiando, claro está, con investigaciones, pero que se va así manteniendo. Pero nos decía también la Organización Mundial de la Salud, a través de Lancet, que el 80% de adolescentes no están practicando el ejercicio físico que debieran. Por lo tanto, bien que nos sintamos contentos de que hay un cierto cambio social de acogida a la actividad física, al ejercicio y al deporte, pero, ojo, no bajemos la guardia porque nos queda todavía mucho que recorrer. En este editorial al que he aludido antes del doctor Manonelles, pues él desglosaba luego las funciones que tiene la medicina deportiva, los objetivos que se plantea, diciendo, bueno, pues tenemos una labor de prevención de todos esos enfermos crónicos que necesitan cada uno su dosis y su forma de ejercicio físico. Tenemos una labor también de reconocimiento, de manera que la aptitud para el deporte pues hay que matizarla muy bien, reconocimientos también previos a la competición. La prescripción sería, según él, pues también otro de los objetivos en los que debe centrar las actividades, y ahí pues venían los suplementos nutricionales, los fármacos, el control del dopaje. Al dopaje le dedica nuestro actual Código de Deontología el artículo 75 con sus 4 puntos, y quizá pues debería dedicarse más en próximos códigos a esta especialidad relativamente joven, pero ya muy pujante y que tiene unas bases ya muy, muy definidas. El tema de las preparaciones de competiciones internacionales, incluidos las personas que tengan alguna limitación de alguna de sus capacidades, es otro objetivo muy específico también de esos médicos del deporte, especialistas en el deporte. Y finalmente, pues hablaba él de que hay que centrarse también en investigación, como toda especialidad, pues que tiene ahí unas disciplinas básicas, otras más propias de la asistencia, otras auxiliares, podríamos decir, pero importantes, como psicología, nutrición, etcétera, de las que también se vale el médico especialista en deportes para ejercer sus actividades. De manera que tenemos ahí un campo pues que conviene que conozcamos, porque todos vamos a ser usuarios, si se puede hablar así, de eso que nos van a aportar los especialistas de la medicina del deporte. Y luego, claro, los enfoques sobre otros tipos de deporte ya más profesional, más entregado, pues tengamos en cuenta que tiene una repercusión social y hasta económica tan importante en todos los países, pues que también conviene conocer. De manera que encantado de recibir al doctor Manonelles, que ha sido uno de los que han impulsado tanto esta disciplina, mejor dicho, esta especialidad multidisciplinar, y que lo tenemos aquí hoy entre nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, profesor Cía. Bueno, pues el doctor Pedro Manonelles Marqueta es especialista en medicina de la educación física y el deporte desde el año 2002. Es director de la Escuela de Formación de la Federación Española de Medicina del Deporte. Posee el certificado de estudios especiales de Biología y Medicina del Deporte por la Universidad de Burdeos.
Es catedrático extraordinario de Medicina del Deporte y director de la Cátedra de Medicina del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en adelante UCAM. Es director de la Agencia de Acreditación y Certificación Nutricional de la UCAM. Es director de la Unidad de Prevención del Dopaje de la UCAM. Es investigador principal del Grupo Internacional de Investigación en Medicina del Deporte de la UCAM. Es miembro del Consejo Aragonés del Deporte, coordinador nacional y miembro del Comité de Estudio del Registro Nacional de Muerte Accidental y Súbita en Deportistas. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Fue también presidente. Es representante en España de la Unión Europea de Medicina de Especialistas, la UEMS. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Medicina del Deporte, director de la revista Archivos de Medicina del Deporte, autor de numerosas publicaciones científicas sobre medicina del deporte, así como de ponencias y comunicaciones especializadas. Doctor Pedro Manonelles, cuando usted desee. Muchas gracias. Buenas tardes. Me abruma la presentación. Por favor, ¿puede conectar el micrófono? Se le da el botón del... Ahí. Perdón. Decía que me abruma la presentación, que tal acumulación de cosas no es más que producto de la edad, de la que yo tengo, claro. Y estoy muy preocupado porque después de escuchar al profesor Cía, lo que sabe de medicina del deporte me ha puesto en un compromiso y el listón muy alto para hacer una presentación adecuada. Y desde luego mi agradecimiento más efusivo para el profesor Cía y profesor de la Figuera para invitarme a hablar en esta casa, que es nuestra casa de los médicos, y en el foro de odontología médica. Y sin entretenerme más, se da la circunstancia de que hoy precisamente el Consejo General de Colegios de Médicos, Organización Médica Colegial, nos ha hecho la presentación de un vídeo en el que hemos participado, en el que explica de una forma muy bonita y muy sencilla, muy corta, lo que significa la medicina del deporte. Así que, con el permiso de los moderadores y coordinadores, vamos a ver el vídeo un momentín, que dura un minuto. Bueno, pues ya han visto que el vídeo es mucho más entretenido de lo que yo voy a hablar. Mis felicitaciones al Departamento de Comunicación de la Organización Médica Colegial. Esos conceptos de los que hemos hablado son los que voy a tratar de escribir de una forma somera, evidentemente, porque el tiempo no nos permite extendernos mucho, y empezaremos hablando de la medicina del deporte, que tiene una serie de funciones que ya ha explicado el profesor Cía, fundamentalmente la realización de reconocimientos médicos, pruebas de esfuerzo para valoración funcional y para el diagnóstico de patologías, así como para el apoyo científico al entrenamiento, prevención de dopaje, prevención de la muerte súbita, también la rehabilitación, prevención de lesiones deportivas, y un aspecto que cada vez tiene mayor contenido e importancia es la de la prescripción del ejercicio en la patología crónica, de la que hablaremos posteriormente. Además, nuestro ámbito de trabajo es muy amplio porque nosotros trabajamos
claro, lógicamente con deportistas, pero el deportista es un concepto muy amplio que incluye escolares adolescentes, incluye deportistas de competición, deportistas de recreo, personas que realizan actividad física y deportiva con fines de salud, pero también personas con discapacidad. Trabajamos con pacientes con patología crónica, personas o deportistas que tienen lesiones de partes blandas, del aparato locomotor, y luego también hay otros ámbitos menores, pero que cada vez tienen mayor importancia, por ejemplo, la peritación de algunas circunstancias o la certificación para el acceso a algunas universidades, a algunas carreras, por ejemplo, ciencias del deporte o el acceso a oposiciones como bomberos o policía, ¿no? La situación actual de la medicina del deporte es un poco triste porque se perdió la formación de la especialidad hace unos años, pero es muy posible que lo recuperemos de una forma relativamente rápida, probablemente como consecuencia del reconocimiento europeo que se ha producido este mismo año, ¿no? Por otro lado, hay un incremento enorme, como veremos a continuación con algunos ejemplos, de los practicantes de actividad física que requieren certificaciones, que requieren tratamiento específico para sus lesiones, para el descubrimiento de sus patologías relacionadas con el esfuerzo. Hay un envejecimiento de la... Y luego el problema es que hay muy pocos especialistas, que hemos envejecido mucho, no se han renovado, entonces se está haciendo cada vez más imperioso que haya médicos que tengan formación en el manejo de todo lo que supone la problemática del deportista. Como decía antes, afortunadamente el Ministerio actualmente es sensible a la posibilidad de reinstauración de la formación de la especialidad y bueno, iremos informando sobre esto, ¿no? Para que vean la trascendencia que tiene el deporte en España, podemos dar algunos datos. Y es que el 51% de la población al menos hace deporte una vez al mes o el 52% es una vez al trimestre. Pero los que practican deporte semanalmente dedican 312 minutos a esa práctica de la semana. Si ponemos como ejemplo la carrera en la calle, denominada runners, ¿no? Pues que sepamos que tenemos más de 3 millones, como decía ese vídeo, más de 3 millones de corredores en la calle, que es un porcentaje de población importantísimo, que hacen 5 carreras al año por término medio, que dedican 3 horas casi y media a entrenar cada semana por término medio. Que hacen participaciones en el año que se hizo este estudio, en el que participó la Sociedad Española de Medicina del Deporte, hubo 1.700.000 participaciones en carreras populares, 138.000 corredores de maratón, 56.000 corredores de ultras. Ultras son carreras de más de 50 kilómetros, 100, 200 kilómetros, cual es un esfuerzo y un estrés enorme para las personas que lo realizan. Y eso genera mucha problemática, evidentemente. Pero es muy preocupante los datos que ofrece esta diapositiva. Por ejemplo, la aparición de lesiones musculares en un 38% de estos corredores o cefaleas en un 23%, fracturas, esguinces y demás situaciones parecidas, algo que es esperable pues prácticamente en el 12% de ellos. Pero mucho más preocupante es la incidencia del 10% de síncopes, presíncopes y situaciones similares o palpitaciones en un 9% de los casos, disnea y dolor de pecho por encima del 5%, ¿no? Dolor torácico. Para que vean con lo que trabajamos en medicina del deporte, les quiero poner el caso, por ejemplo, de este paciente, paciente deportista, es una cosa un poco ambivalente, ¿no? Pero es un triatleta joven de 32 años que hace carreras de 300 kilómetros, que es lo más habitual y es lo que hacemos habitualmente todos cada día, ¿no? 300 kilómetros, que consulta por un dolor incapacitante en el muslo, con crepitación a la exploración, es un paciente mío, y que muestra esas cifras analíticas elevadísimas con daño, que muestran daño muscular y renal, ¿no? Y lo que ven en la ecografía es una rhabdomiólisis inducida por esfuerzo. He cogido la imagen del recto anterior, pero había otras localizaciones que también estaban afectadas. Esas son lesiones con las que nos estamos encontrando ahora. O por ejemplo, fibrosis musculares, como pueden ver en la ecografía de la izquierda, o edemas óseos que requieren un periodo de tratamiento muy largo y que son muy incapacitantes. A pesar de ello, el deportista
suelen ser deportistas aficionados y de edad avanzada, es muy difícil pararlos y que abandonen momentáneamente al menos su práctica deportiva o disminuyan esa actividad, por lo menos para que se recuperen, ¿no? No solamente hay problemas osteoarticulares, ahí ven esa secuencia de electrocardiogramas, ven un electrocardiograma de reposo normal, un electrocardiograma de esfuerzo en intensidades elevadas también normal, a ritmo sinusal, pero en un momento determinado aquello se altera y aparece una fibrilación auricular paroxística, que es una situación bastante frecuente en sujetos de más de 40-50 años que practican deportes aeróbicos de larga duración y que hacen un remodelado cardíaco que tiene estas consecuencias. Por lo que respecta, voy un poco rápido porque tenemos mucho tema que tratar y no me quiero pasar de mi tiempo. Por lo que respecta a la prescripción de ejercicio, estamos muy interesados en transmitir a nuestros compañeros y a todas las profesiones sanitarias y del ejercicio que la prescripción de ejercicio es una receta, es un acto médico. Una receta es una fórmula en la que el médico escribe unas indicaciones, unas dosis, un periodo de tratamiento. Estemos recomendando o prescribiendo un medicamento, estemos prescribiendo unas plantillas o estemos prescribiendo un programa de ejercicio físico. Es una receta, es una prescripción y como tal, como decía, es un acto médico que precisa un diagnóstico, que precisa un seguimiento, que precisa probablemente unos estudios previos que vemos aquí, pues una historia clínica, una exploración, una valoración funcional, como veremos algunos casos, estudiar los factores de riesgo acompañantes, la medicación que toma la persona, las circunstancias personales de esa persona, como vemos en estas diapositivas. Quiero decir que una prescripción de ejercicio no es sacar de nuestro cajón una hoja y decirle haga usted 150 minutos a la semana o vaya a nadar. No, esto es más complejo porque estamos hablando de una población que tiene, en muchos casos, una acumulación de patologías, que tiene una acumulación de medicamentos y que eso tiene unas consecuencias y hay que manejarlo de una forma adecuada. Por lo tanto, solo el médico puede realizar prescripciones de ejercicio. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Pues que la investigación es extraordinariamente importante desde hace muchísimos años. Cada vez estamos encontrando mayores estudios que hablan de una forma inequívoca de la utilidad del ejercicio físico, cada vez en un número mayor de patologías. Probablemente ahora estemos hablando de por lo menos 40 patologías en las que se ha demostrado sin ningún género de dudas, con evidencia científica incuestionable, que el ejercicio es necesario en el manejo de estas enfermedades para su prevención o para el manejo complementario del tratamiento. Enfermedades tan prevalentes como pueden ser la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la cardiopatía isquémica, la EPOC, etcétera. No me voy a entretener, muchas de ellas. La mayoría de ellas, muchas de ellas, de una enorme prevalencia que afectan a miles y miles de cientos de miles de personas en nuestro país y millones en el mundo, ¿no? Pero como decía antes, cuidado, la prescripción no es sacar un papel y darle una recomendación genérica a alguien. Vean ustedes en esta imagen de personas con las que yo he trabajado, en las que podemos ver los datos, algunos datos de las pruebas de esfuerzo, pues en estudiantes, son todo mujeres, en deportistas, pero en personas con patología importante, un post-COVID grave que tuvimos oportunidad de ayudar un poco, fibrosis quística. Como pueden ver, los parámetros que se obtienen en el esfuerzo máximo, generalmente nosotros trabajamos con pruebas de esfuerzo máximo, son muy dispares. Vamos a pasar de deportistas que tienen una ventilación de más de 100 litros por minuto en el esfuerzo máximo a tener personas con una limitación de la ventilación de 40, de 50 litros por minuto, limitación de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en el post-COVID, 126 pulsaciones en una persona de 39 años que debería alcanzar sin ningún problema 160, 170 pulsaciones, una frecuencia respiratoria elevadísima en las fibrosis quísticas, en fin, ya ven que el perfil, el dibujo que ofrece una prueba de esfuerzo, una ergospirometría es muy diferente dependiendo de si estamos hablando de una persona normal sedentaria, un deportista o una persona con patología, ¿no? Por lo que respecta a los reconocimientos, que es otro de los ámbitos que me había pedido el moderador de los que hablara, pues en el año 96, hace ya mucho tiempo, hace casi 70 años, fue la última vez que el Gobierno de Aragón
emitió una resolución por la que se concedían subvenciones para realización de reconocimientos médicos deportivos en el ámbito del deporte escolar. Y lo que voy a mostrar ahora son algunos datos nuestros, porque yo he trabajado muchísimo y me he recorrido todo Aragón viendo niños y niñas, ¿no? Y esas fotos y esos datos son personales, ¿no? Recorrimos toda la geografía. Este trabajo no es completo, hay más, pero a esto se refiere a más de 20.000 reconocimientos. Digo 20.000 reconocimientos en niños de todos los niños adolescentes de todos los tramos de edad. Lógicamente, los más frecuentes eran los que estaban entre los 9 y 12 años, ¿no? Y les pongo, bueno, prácticamente el espectro de deportes era amplísimo, aunque como se pueden imaginar, pues el deporte más practicado en los niños era el fútbol y el baloncesto en las niñas. Y pongo algunos datos de las exploraciones y de los hallazgos obtenidos. Esto sí que se ha modificado, había una incidencia importante de caries no tratadas, eso se ha modificado mucho probablemente por el tema de la fluoración y el cuidado dentista, pero todo lo demás no se ha modificado, ¿eh? Malposiciones montales seguramente que ahora hay más porque los dentistas son mucho más exigentes. Ahora cualquier cosa que a nosotros nos parece que es normal, a ellos les parece que no. Lo más importante es que había alteraciones de la agudeza visual, alteraciones de la refracción no corregidas hasta casi en un 6%. Como dice la cardiología tradicional, es así, había un 1% de soplos funcionales, soplos cardíacos sospechosos, con posibilidad de organicidad y que requerían evidentemente un estudio cardiológico posterior, y lo que sabemos perfectamente, la gran incidencia de cifras tensionales elevadas en niños tan jovencitos, tema muy preocupante que se asocia con la obesidad y con la inactividad física. Y ya ven, los datos de sobrepeso y obesidad, siguiendo los criterios de los pliegues cutáneos de Follner, estaban en torno al 20% de los deportistas o de los niños estudiados, niños deportistas, ¿no? La herramienta que utiliza cualquier deportista para hacer su deporte es su propio cuerpo. Por lo tanto, la valoración del aparato locomotor es muy importante, ¿no? Y nosotros prestamos mucha atención al estudio del aparato locomotor. Y ya pueden ver, nosotros detectábamos 6,5% de escoliosis no confirmada radiológicamente, luego hay que verlo, ¿no? Pero casi un 4% de dismetrias significativas de extremidades inferiores superiores a 1 centímetro, ¿eh? Por debajo de 1 centímetro, también clínicas, hay que confirmarlas radiológicamente, pero con una alta sospecha. Ahí tienen algunos casos pues, que hemos encontrado, evidentemente genorrecurvato, hipertrofia lumbares eran muy frecuentes, esos láter más o menos activos, polidactilia, alteraciones en el apoyo plantar en el mismo niño, pues un pie cabo y valgo en un pie y lo contrario en el otro, una cosa curiosa, ¿no? El electrocardiograma es un aspecto que nos preocupa muchísimo precisamente por el riesgo de que se asocie con alguna patología susceptible de provocar muerte súbita. Ya pueden ver que había bloqueos auriculoventriculares, alguno de alto grado, bloqueos de rama, un QT largo, que ya saben que es un síndrome que se relaciona con la muerte súbita, una contraindicación absoluta para la práctica deportiva, y arritmias, todas ellas en forma de extrasístoles. Nunca vimos una arritmia sostenida, pero bueno, estamos hablando de niños. Y esto es muy importante porque sabíamos y éramos muy conscientes de la importancia de la detección de las enfermedades cardiovasculares cardíacas a través del electrocardiograma, y los italianos hicieron este trabajo demostrando que la aplicación del electrocardiograma de reposo bien aplicado permitía normalizar o igualar la mortalidad de esa población cuando se excluían a los deportistas que tenían esas alteraciones electrocardiográficas. Disminuyeron la mortalidad de deportistas en un 4% a lo largo de todos esos años. Un estudio clásico, ¿no? Y bueno, nosotros lo que veíamos, pues ya ven, son niños muy jovencitos, extrasistólias pues importantes, o síndromes de Wolff-Parkinson-White, muchos tuvieron que ser ablacionados, lógicamente, algunos eran sintomáticos, otros no, o extrasistorias frecuentes, como puede ser este bigeminismo ventricular en un niño de 9 años de fútbol sala, y tal vez el caso más grave o más importante, pues este síndrome de QT largo en un jugador de baloncesto de 10 años, ¿no? Y me ha alegrado que
mencionar al profesor Cía nuestro trabajo en el registro de muerte súbita, porque lo que encontramos hasta que pudimos trabajar en ello es que en el grupo de menores de 35 años había una prevalencia del 27% de causas de muerte inexplicadas, a pesar de haber realizado no una autopsia forense, que es muy poco discriminativa, sino una autopsia completa, microscópica y toxicológica. Pues una cuarta parte de los, generalmente población más joven, no se descubría la causa de la muerte. Muchas de estas muertes estarían relacionadas con problemas que solamente se hubieran podido descubrir en vida: canalopatía, síndrome de Brugada, QT largo, etc. ¿no? Eso es tan importante, la utilización de los reconocimientos médicos. Entramos en un mundo muy turbio y, como pueden ver, la diapositiva pues lo demuestra, ¿no? Es un ámbito de trabajo importante de la medicina del deporte y, en mi caso concreto, muy importante porque, como han visto en la descripción de mis responsabilidades, pues hay varias de ellas que se relacionan con la prevención del dopaje. Ahí ven la lamentable imagen de un médico compareciendo en un juzgado, que, por cierto, en breve va a volver a comparecer y esta vez parece que va a tener serios problemas, no solo con el paje. Vemos una imagen terrible de un deportista que se deja filmar mientras le están haciendo un dopaje sanguíneo, y abajo lo que he comentado anteriormente a los integrantes de la mesa es una intervención de la Guardia Civil en la que nosotros tuvimos colaboración. Me refiero a mi agencia, la agencia que yo dirijo, Agencia de Acreditación Nutricional, una intervención de SARM, un producto similar a los anabolizantes de mucho uso actual, una intervención de 2 millones de euros, justo, como pueden ver, listos para salir a los lugares donde había sido comprados, ¿no? Y como también por eso decía que el profesor Cía me ha puesto las cosas muy difíciles. Efectivamente, los médicos estamos muy preocupados con el tema del dopaje. No, en definitiva, estamos en un foro de deontología médica, ¿no? Pero el código de deontología, el código de ética médica de la Organización Médica Colegial, tiene un apartado específico que habla del deporte deportivo, algo que es fantástico porque es sensible a esta problemática. Es lógico que nosotros lo tengamos como médicos del deporte. Nosotros tenemos un código médico, un código ético que incluye aspectos de dopaje, pero es muy de agradecer para nosotros que la Organización Médica Colegial se haya hecho eco de ello, ¿no? Quiero hacer una presentación no habitual de lo que se suele hablar de dopaje. Verán que si alguien ha escuchado intervenciones sobre dopaje, esta no es muy parecida a todo ello. Quiero recordarles que los médicos que trabajamos con deportistas, pero también algunos que no trabajaron con deportistas, podrían verse implicados en situaciones sancionables, en infracciones por las normas de dopaje. Ahí están recogidas las infracciones por dopaje. Alguien puede pensar que solamente se sanciona la presencia de una sustancia en un deportista, que le hacen un control de dopaje, le encuentran unos anabolizantes. Ese es uno de los motivos de sanción, pero hay, creo que 12 o 13 más. La utilización de sustancias, el no someterse a controles de dopaje, no localizarse, manipular el procedimiento de dopaje, pero puesto en rojo el resto de infracciones en las que el médico, como personal de apoyo al deportista, que es la denominación precisa que utiliza el Código Mundial Antidopaje, puede verse implicado en ellas. Tráfico de sustancias, posesión de sustancias que no esté justificado, administrar sustancias a deportistas, ser cómplice en la asistencia, en la ayuda, en la incitación a procedimientos de dopaje. Hay una infracción curiosa que es la asociación prohibida. Esto significa que ningún deportista o ninguna persona relacionada con el deporte, en el deporte se puede relacionar con una persona que haya sido sancionada por dopaje. Si se relaciona con ella y se demuestra, también será sancionado. Está prohibido. Eso está destinado a evitar el contacto con entrenadores que dopan a sus deportistas, pero también con médicos, lamentablemente. Una cosa curiosa. Y luego, pues también el disuadir a gente de que informemos sobre cosas de dopaje o tomar represalias laborales, etcétera. Un poquito complejo. Recordar que actualmente las sanciones por dopaje son muy importantes.
La sanción tipo es una inhabilitación de 4 años. Imagínese un deportista que le apliquen una sanción de 4 años, va a tener muy difícil recuperar su práctica deportiva dentro de 4 años, especialmente sin haber podido competir, ¿eh? Pero además esta sanción se agrava en el caso de que suceda en lo que se denomina deportista protegido. Deportista protegido, por ejemplo, son los niños o las personas con discapacidad, y especialmente si participa personal de apoyo al deportista, entre los que se encuentran los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se implica a un médico en un procedimiento de dopaje en el que ha tenido lugar un niño o un discapacitado, la sanción no será de 4 años. Se encontrará entre una horquilla entre los 4 años y la inhabilitación definitiva. Y en este caso la tendencia de la sanción suele ser a la mayor. Esas son las sanciones para el médico más sancionadas: la administración de sustancias, el tráfico y ayudar a doparse en definitiva. Además, y esto es importante y afecta a esta casa, la autoridad antidopaje puede poner en conocimiento de las autoridades administrativas, en este caso los colegios de médicos, y les digan: miren qué joya tienen ustedes, miren a ver lo que hacen con él si consideran que es susceptible de sanción, como así sucedió en algunos casos. Y además hay una sanción económica. Todo esto es visto desde un punto de vista rápido, lo que supone desde el punto de vista de las sanciones para el médico. Y quiero ponerles aquí algunos casos puntuales de problemas relacionados con el dopaje que hemos tenido oportunidad de hablar en la charla previa, ¿no? Un patinador profesional de 27 años que debuta con un dolor torácico tras el consumo de cocaína. Recordar que el uso de cocaína y anfetaminas en los deportistas muchas veces no se debe a un dopaje social, sino a un dopaje de estimulación. O sea, no se debe al uso de drogas con fines sociales, sino con fines de dopaje de estimulación. Entonces podemos ver en esa coronariografía una estenosis del 40% en la descendente anterior. En este caso vemos un físico-culturista, hemos comentado antes, de 17 años, que presentó un infarto de miocardio también por consumo de cocaína. En el electrocardiograma se ve perfectamente las alteraciones electrocardiográficas y en la ecografía pues se ve las alteraciones del movimiento de la pared de los ventrículos, ¿no? Aquí tenemos un ictus también en un consumidor de diferentes anabolizantes: nandrolona, estanozolol, testosterona y clenbuterol. Este tuvo suerte y respondió bien al tratamiento quirúrgico. Ahí ven la arteriografía cerebral y los pequeños trombos que extrajeron del árbol arterial cerebral, ¿no? No solamente hay lesiones cardíacas y demás, hay lesiones del aparato locomotor, y aquí vemos una necesidad de realizar una fasciotomía multicomponente en todas las extremidades por un síndrome síndrome compartimental, ¿no? Por el uso de muchas sustancias anabolizantes, o en este caso pues un paciente que debuta con una ascitis y con una ictericia y que al final el diagnóstico de 29 años, gente muy joven, al final el diagnóstico es un carcinoma hepatocelular con receptor de testosterona positivo, consumidor de anabolizantes y de testosterona, ¿no? Y tal vez los efectos secundarios más brutales, si se me permite la vulgaridad, es lo que se produce en las mujeres, porque el anabolizante en la mujer produce virilización. Este es un caso extremo. Como pueden ver, se trata de una persona que en el año 1986 se llamaba Heidi, era una campeona olímpica y del mundo de lanzamiento de peso, pero que 40 años después o 35 años después, por efecto del consumo de anabolizantes y drogas similares, sustancias similares, pues cambia de sexo y se convierte en Andreas Krieger. Me gusta poner esta diapositiva porque es el único estudio que yo conozco que habla del incremento de la mortalidad en los usuarios de anabolizantes. Es un estudio finlandés en el que compara un grupo de halterófilos que se han dopado, este que vemos aquí, en el que hay 8 muertes de 62 casos, por esas causas que no vamos a entrar en ellas, pero el grupo control similar, el tema finlandés tiene un buen registro de mortalidad, hace referencia al grupo control de
levantadores de pesos, o sea, deportistas similares a los anteriores, pero que se sabe que no se habían dopado y que solamente tienen 34 muertes de un total de 1000 y pico deportistas. Y el trabajo concluye diciendo que el riesgo de mortalidad es 4.6 veces mayor en el grupo de anabolizados que en el grupo control. Es decir, demuestra que la mortalidad está incrementada o la longevidad disminuida, lo que queramos, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de los efectos secundarios del dopaje, supongo que la mayoría de las personas que asistan a esta conferencia no sabrán lo que significa un procedimiento de anabolización, yo lo llamo así, un procedimiento de utilización de sustancias anabolizantes. Este es un caso extremo, hay procedimientos más suaves, menos exagerados. Pero este concretamente, si se fijan, disculpen por la diapositiva, pero necesariamente requiere letra pequeña, significa un periodo de 4 meses, 16 semanas, con dosis crecientes, luego decrecientes, como veremos en la siguiente diapositiva, en la que se utilizan, permítame que lo cuente, oximetolona, metenolona, estanozolol, mesterolona, anastrozol y mestrolona, 6 anabolizantes, sigo simultáneamente, 2 tipos de testosterona, un antiestrogénico y protectores hepáticos, en dosis superiores a los 3 gramos de testosterona a la semana, recordando que la dosis clínica de testosterona es de 100 miligramos o 150 como mucho. Es decir, esto puede hacer una idea de los riesgos que conlleva la utilización de procedimientos de anabolización, teniendo en cuenta además que no solamente utilizan esto, sino que utilizan otros medicamentos como pueden ser insulina, como puede ser hormona tiroidea, como puede ser ansiolíticos, diuréticos, etc. Este es las últimas semanas de tratamiento. Esta es una imagen real de un deportista joven, un jugador de béisbol norteamericano, justo antes de morir por el uso de estimulantes. No solamente los anabolizantes son peligrosos, los estimulantes. Esto es una curiosa imagen reciente, esto es de este año, del año pasado, farmacias deportivas en las que les voy a leer, cambiando de gafas, con permiso, porque no sé si lo van a ver, pero es una página pública que decía, yo creo que ya está retirada, porque lo comunicamos a la autoridad. En nuestra tienda encontrarás esteroides originales y esteroides anabólicos a precios asequibles en España, directamente, sin anestesia. Sí. Y es que, bueno, pues el dopaje no solamente tiene consecuencias para los culturistas. Hace unos años hubo una epidemia, si se me permite la expresión, de muertes en ciclistas jóvenes que fallecían de madrugada. Estamos hablando de unos 40 ciclistas a lo largo de los años. Ahora hay un goteo, sigue habiendo tanto, pero coincidieron en el tiempo de una forma muy, muy agrupada. Y esto era consecuencia de la utilización de dopaje sanguíneo y eritropoyetina. Y como me gusta poner casos reales para que realmente contrasten lo que sucede realmente, este es un esquema real del dopaje sanguíneo y con eritropoyetina de un ciclista profesional. Y ahora vamos a ver la explicación de esos símbolos. Como pueden ver, ahí recoge toda la temporada de competición, los meses y los días del mes. Ay, perdón. En puntitos negros están recogidas las administraciones inyectables de eritropoyetina. Ya ven que se lo pone casi todos los días en los primeros 5 meses del año. Los círculos rojos abiertos, blancos, son extracciones de sangre. Cada circulito es una unidad de sangre, 400 centímetros cúbicos. Ven que en enero hay una extracción de 2 unidades, en febrero hay otras 2 y así sucesivamente. En círculos rojos cerrados son las retransfusiones. Es esa sangre que se ha extraído en un momento determinado y que el deportista se la pone para mejorar su rendimiento puntualmente. Y la línea roja significa la competición en la que este deportista ha competido. Concretamente, el 7 de marzo, la París-Niza, una prueba de 7 días. El día 1 de abril hace una clásica, una carrera de un único día y el deportista se pone 2 unidades de sangre el día de antes.
Y justo el día después hace una extracción de otras 2 unidades de sangre, como lo pueden ver ahí en marzo, lo tienen. Y en el mes de julio, lógicamente, disputa el Tour. 2 días antes se ha puesto 2 unidades de sangre y en el transcurso de la carrera se pone otras 2 unidades. Para que se hagan una idea. Piensen que estas transfusiones de sangre o reinfusiones de sangre no se hacen precisamente en un hospital, en un servicio de hematología de un hospital. Se hace en un hotel, se hacen donde se pueda, clandestinamente. Imaginen las condiciones de conservación de la sangre. Puede ser cualquiera, ¿no? Para que vean los riesgos del deportista, les pongo un caso de trabajo de nuestro laboratorio. Esto es un análisis de una sustancia, de un producto nutricional que, por supuesto, en el prospecto no indica lo que vamos a ver que hemos encontrado. Ahí ven las imágenes cromatográficas, 2 columnas cromatográficas, que significa que ahí hay 2 sustancias que ha detectado la máquina que tenemos, un espectrógrafo, líquidos, masas de última generación. ¿Qué hemos encontrado? Furazabol, que es una sustancia que en los controles de dopaje de los laboratorios de la Agencia Mundial de Dopaje no se ha detectado nunca. Es un producto similar al estanozolol que no sufre aromatización, por lo tanto, no presenta los efectos secundarios de los anabolizantes en hombres, que son la estrogenización, la aparición de ginecomastia. Por lo tanto, es difícil que el usuario, que no le han comunicado que ese producto contiene esta sustancia, proteste porque le han crecido las mamas. Además tiene mesterolona. La mesterolona es muy poco detectada en los controles de dopaje. Es un andrógeno débil y no suprime la secreción hipofisariana de gonadotrofinas ni la espermatogénesis. Es decir, que no se afectará probablemente la producción de espermatozoides y probablemente su hábito sexual. Esto lo hemos detectado este año, por ejemplo, ¿no? Otro problema que afecta al médico y al deportista es la utilización de sustancias dopantes. Dirán, esto es una barbaridad. No, me voy a explicar. Miren, la lista de sustancias dopantes recoge actualmente unas 400 sustancias. La mayoría de ellas son medicamentos. Algunos de ellos de uso tan común como pueden ser los broncodilatadores, la insulina, los corticoides, los diuréticos. Entonces, claro, el deportista es una persona como cualquier otra persona que puede enfermar y puede precisar la utilización de un medicamento que puede estar en la lista de sustancias prohibidas. Cuidado con esto, porque antes el deportista no podía usarlas. Hace unos años el deportista no las podía usar. Yo estaba en una reunión, Consejo Superior de Deportes, en la que la autoridad de dopaje se le pregunta, tengo un compañero mío de una federación, yo en ese momento era médico de la Federación Española de Baloncesto, él pregunta, tengo un paciente joven con una forma de artritis juvenil grave que precisa la utilización de corticoides sistémicos. La autoridad de dopaje dice, o compite o se trata. Y si se trata y le detectemos la sustancia, lo sancionaremos. Claro, esto evidentemente era una barbaridad. Eso se modificó y se estableció el sistema de autorizaciones de uso terapéutico, que permite utilizar sustancias prohibidas en unas condiciones que veremos ahora de una forma muy rápida. Ahí ven el formulario que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque la receta del médico no vale. Si el deportista que ha sido detectado en una sustancia que está prohibida y le llega la notificación diciendo ha sido usted detectado esto y le caen 4 años y el deportista alega a mí mi médico me recetó esto, bueno, tal vez sirva como algo para reducir la sanción, pero será sancionado. Entonces, para utilizar estas sustancias prohibidas tienen que cumplirse estas condiciones, que la sustancia sea necesaria para tratar esa patología, que no produzca mejora del rendimiento, su utilización no produzca mejora del rendimiento, que sea un tratamiento indicado para esa patología y que no haya otra alternativa terapéutica. Y por último, que la necesidad de usar ese medicamento no sea consecuencia de un dopaje previo. Por eso, que sepan los médicos que si les va a un deportista, tendrá que hacer un procedimiento. Porque si no, el deportista, si es detectado en un control de dopaje, será sancionado. Y ya estoy finalizando, pero quiero poner aquí, pues, que me he comentado antes con mis compañeros. Actuaciones profesionales, bueno, profesionales es una forma, un eufemismo de hablar, de algunos colegiados de este país. Pueden ver en ese listado, que es una parte muy pequeñita del listado que me proporciona la Guardia Civil, procedente de una agencia autonómica del medicamento.
y que salta un aviso, salta una alerta, porque a este facultativo se le detecta, me parece que estamos hablando de unas 600, 800 recetas, un periodo de tiempo corto, meses. Y como pueden ver, todo es igual, ¿eh? En primer lugar, todos los pacientes son hombres, pero está utilizando medicaciones para la infertilidad, para la hipertrofia mamaria, para trastornos genitales. Les recuerdo que los anabolizantes se toman, como han visto antes, en combinación con otros productos y es muy habitual tener que utilizar antiestrogénicos en combinación con los anabolizantes para evitar la estrogenización. Y dirán, bueno, pero este facultativo será un urólogo o algo así. Pues no era un urólogo, era un cardiólogo, ¿eh? Evidentemente se trataba de un individuo que había encontrado una vía de obtención de beneficios al margen de su trabajo habitual, quiero pensar, y que se dedicaba a recetar procedimientos de anabolización, ¿no? Fíjense en esta imagen. Estos son imágenes de intervención de la Guardia Civil, de mensajería, ¿no? La policía tiene la potestad de abrir paquetes y cartas si hace falta. Pero fíjense lo que encuentran. Me lo mandan y me dicen, mira a ver qué te parece esto, Pedro. Me encuentro con que son preparaciones galénicas de una farmacia que he tachado la procedencia porque no parecía oportuno indicarlo, pero es una preparación galénica de ampollas de cafeína en la derecha y supositorios de cafeína en la izquierda. Entonces, me sorprendió mucho esto porque hay 4 formas de cafeína en la farmacopea actual, ¿eh? La más frecuente es la cafeína en preparados antigripales. Hay cafeína pura que se utiliza como estimulante. Hay una cafeína que se utiliza en combinación, creo que es con la ergotamina para el tratamiento de las migrañas. Y hay una forma, la única preparación de cafeína parenteral es una que está indicada en niños prematuros con uso hospitalario. Y entonces digo, pero estas preparaciones no son de uso, no están en la farmacopea. Y bueno, pues como tengo amigos, como puedo tener aquí, pero también es amigo mío del anterior presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, que luego fue presidente de la Comisión Deontológica, llamó a Juanjo, el doctor Rodríguez Sendín, y le digo, oye, Juanjo, me he encontrado con esto, ¿qué me dices esto? ¿Se puede un médico utilizar la cafeína en preparaciones que no están admitidas en la farmacopea? Y me dice, no. La única forma adecuada praxis médica de utilizar esas preparaciones es en forma de ensayo clínico. Si no se hace un ensayo clínico, eso es un procedimiento que va contra praxis médica. Justo uno de los casos que caería dentro de la comisión deontológica, ¿verdad? Esto es un caso real, reciente además. Este es otro caso. Ven ahí una ampolla. También es un regalo de mis amigos los guardias civiles que me mandan por la mañana temprano. Me suelen llegar estas fotos y me dicen lacónicamente, mira a ver, Pedro, ¿qué te parece esto? Y te encuentras con una cosa que no conocías en la vida, porque yo soy médico del deporte. Y me encuentro con una ampolla de menotropina. La menotropina es un preparado a base de gonadotropina y no sé qué más. Que incrementa la testosterona. Tampoco mucho, pero la incrementa. Por lo tanto, tiene una posibilidad de uso en dopaje. La ficha técnica del producto indica clarísimamente y advierte de que solo se puede utilizar bajo supervisión médica, pero de un médico especialista y que esté habituado a utilizarla, porque es una medicación de riesgo. Y la administración intramuscular se debe hacer con supervisión. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que tiene es el del tromboembolismo. Y como el tema está en los medios y está pendiente de juicio, con el médico que les comentaba antes, tengo autorización para decir que esta es la menotropina que le inyectaron a un ciclista que se llama, se llama todavía Superman López, un colombiano de primer nivel, que hace 3 años creo que fue, inicia el Giro de Italia y en la segunda etapa entra retrasado y dice que tiene retrasado en el pelotón, pierde tiempo y dice que se ha lesionado, que tiene
unas molestias en las piernas. Al día siguiente sale y se tiene que retirar. Sale en la siguiente etapa y se tiene que retirar. Entonces dicen que, bueno, que se va a recuperar bien para el Tour, que como saben el Tour se celebra un mes después aproximadamente del Giro de Italia, en julio. No toma parte en el Tour porque seguía lesionado. No estaba lesionado, tenía un tromboembolismo grave, producto de la utilización de la menotropina que no la había administrado un especialista bajo supervisión directa, sino que le había puesto, no sé si su fisioterapeuta o su masajista. Este es el mundo del dopaje, no es el del que vemos en los libros tradicionalmente, cuáles son los efectos secundarios del dopaje y estas cosas. No, esto es mucho más terrible de lo que nos podemos imaginar. Bueno, y con esto, y poniendo fotos de donde yo trabajo, en Zaragoza, en Murcia, y esperando que les haya sido de cierta utilidad y poniéndome a su disposición por si hay alguna pregunta, y da la casualidad de que la sé responder, pues les doy las gracias muy encarecidamente. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, muy bien. doctor don Pedro Manonelles, ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. por su extraordinaria ponencia instructiva. Como apuntes aquí. Del de su ponencia, constatar que hay gente que se ha conectado desde Vitoria, Sevilla, Salamanca, Teruel, Cantabria y naturalmente desde Zaragoza. Ya ves, público disperso pero abundante. ¿Hay alguna pregunta por parte de la sala? Bueno, Profesor Cía. no tenéis nada de... Bueno, interesantísimo, con muchas informaciones que algunos de nosotros no conocíamos y bueno, pues esto realmente es un mundo en el que hay que penetrar más a fondo y en el que nos tenéis que enseñar más cosas todavía y más charlas. Yo iba a preguntar en toda esta especialidad vuestra, que aunque es relativamente joven, pues yo creo que ha tenido la fortuna de nacer ya en un ambiente científico de la medicina y por lo tanto seguir con pautas estrictas, no con, en fin, y por eso estáis ahí pues en puestos de observación pues privilegiados desde un nivel científico verdaderamente desde el primer momento. Yo quería preguntar, ahora estamos muy empeñados en que la medicina sea también predictiva. Vosotros habéis hablado mucho y habéis hecho mucha atención y mucha investigación sobre rehabilitación, sobre prevención. La predicción de posibles complicaciones de deportistas, hay medios, supongo que sí, hay mentalidad también en los especialistas de ir a ese terreno. O más bien queréis no predecir cosas, por si acaso. Como decía, me alegra que me haga esa pregunta. En mi opinión, si hay una especialidad en la que se puede hacer prevención, porque todas las especialidades hablan de la necesidad de la prevención, pero la realidad es que muy pocas especialidades tradicionales pueden hacerlo. No digo que no quieran, pero pueden hacerlo. Si hay una especialidad que tiene un ámbito muy importante de la prevención es la medicina del deporte. Pero es que es un tema connatural. O sea, nosotros, el origen de nuestra especialidad y una parte fundamental de nuestro trabajo está destinado al deportista de alta competición, que es, si se me permite la expresión, es un producto muy caro. Es un producto, un deportista de alta competición es una persona que ha sufrido un proceso de aprendizaje larguísimo y carísimo. Entonces se tiene muy claro que la vida de ese deportista es corta y que hay que optimizarla al máximo. Y para eso es fundamental aspectos de prevención. Por eso, en algunos aspectos, ya nos gustaría más, ¿no? En algunos aspectos de la medicina, en lo que respecta a la patología del aparato locomotor, hay un desarrollo importante de investigación en prevención específica. Hay aspectos que todavía son desconocidos o que se está avanzando en ellos. Por ejemplo, la lesión muscular. La lesión muscular es un problema enorme porque somos muy desconocedores del músculo lesionado, ¿no? Pero se está avanzando mucho y hay varios, no proyectos, sino varias iniciativas de investigación muy importantes que permiten hacer una predicción. Se sabe que
dependiendo de la localización de la lesión en el mismo músculo, por ejemplo, en los isquiotibiales o en el recto anterior. No es lo mismo una lesión en la inserción del recto anterior o en el tercio superior del isquiotibial que en el vientre libre o en la parte distal. Y eso se sabe ya, fruto de la investigación. Entonces, eso permite optimizar los tratamientos. Falta todavía mucho, ¿no? Se ha avanzado en aspectos de muerte súbita. Nosotros cuando antes teníamos una anomalía de las arterias coronarias congénita, eso era una contraindicación absoluta para la práctica deportiva. Precisamente en mi sociedad tuvimos la oportunidad de traer a un experto de nivel mundial norteamericano, no me acuerdo del nombre, en el Congreso de La Coruña, que era un centro de referencia norteamericano solo en anomalías coronarias congénitas. Y ellos eran capaces de caracterizar lesiones coronarias que tenían bajo riesgo o alto riesgo. Eso es fantástico, porque si no tienes ese conocimiento, tú tienes una anomalía coronaria congénita y lo condenas a esto. Pero si tú sabes que en función de la localización, de qué arteria está lesionada, qué curso atraviesa entre la aorta y la pulmona o lo que sea, dices, no, este deportista tiene un bajo riesgo, le puedes permitir. Entonces sí que es cierto que en la medicina del deporte hay una investigación importante destinada a la prevención y a la previsión de algunas cosas, sí, es cierto. Bueno, Pedro, aquí en el chat hay una auténtica avalancha de felicitaciones y enhorabuenas. Los de Murcia también hacen patente que te están oyendo, lógicamente, los de Murcia. Y entonces hay dos preguntitas de momento. Una que dice, ¿qué tipo de controles se utilizan en deportes como en el baloncesto y el fútbol profesional? Se refiere a controles médicos, ¿no? No lo especifica. Sí. Si es así, si no, ya nos lo regirá la persona que se interesa. Considerando que existe variabilidad entre la institución deportiva de que se trate, ¿no? Pero, por ejemplo, el fútbol, también el baloncesto. Ya hace unos años, todo hay que decirlo, como consecuencia de un número importante o significativo de muertes súbitas mediáticas, ¿no?, que hubo, las autoridades deportivas del fútbol tomaron la decisión de hacer varias iniciativas tendentes a la prevención de la muerte súbita. Entonces obligaron a realizar unos reconocimientos pretemporada que al menos incluyen electrocardiograma de reposo, probablemente electrocardiograma de esfuerzo, pero también recordemos que las dos medidas más importantes de la prevención de la muerte súbita del deportista son la realización de reconocimientos médicos, prevención primaria para descubrir la patología causante, pero prevención secundaria, tratamiento en caso de que se produzca. La segunda medida es la implantación cada vez mayor, afortunadamente España está trabajando bien en ese sentido, la implantación de una red de desfibriladores automáticos en los lugares de gran afluencia pública. Y la Federación Española de Fútbol obliga a los equipos de primera división, segunda, ahora no se llama ni primera ni segunda, creo que la siguiente división a tener en el campo un desfibrilador y en algunos casos médicos. Y a los deportistas, lo que decía, en baloncesto también, un reconocimiento médico de aptitud previo. Hay otros deportes que el requerimiento es más exigente, por ejemplo, en el ciclismo profesional. El ciclismo profesional, además de eso, obligan a presentar un informe de una ecografía Doppler cardíaca. Luego, si hay problemas, lógicamente hay que asumirlos a lo largo de la temporada, pero en la pretemporada hay que hacer un reconocimiento médico en profundidad, un poco en el sentido que explicaba anteriormente, con análisis, con exploración de todos los aparatos de economía. Un deportista no es un corazón con piernas, si me permite la expresión, que eso es una tendencia muy americana. Solamente hay que trabajar en la prevención de la muerte súbita, hay que trabajar en la prevención de la muerte súbita, pero todos los problemas añadidos, ¿no?, para todo lo que sea. Entonces, un reconocimiento médico completo, vamos. Sí, la persona que ha formulado la pregunta dice que se refería a controles médicos o controles antidoping. Bueno, que son cosas diferentes. Respecto a los controles antidopaje, la normativa antidopaje está regulada por la Agencia Mundial Antidopaje, que obliga
a todos los signatarios, se llama signatarios, los que han firmado el código, que actualmente son todos los países incluidos en la UNESCO, casi 200 países, y a todas sus federaciones internacionales y a todas las agencias antidopaje o organismos similares en los países a cumplir con esa norma. Entonces, los controles de dopaje vienen determinados en concepto genérico por la Agencia Mundial Antidopaje y en cada país tiene que hacerse una planificación de los controles antidopaje que se realizarán en cada temporada. Eso es potestad del director de la Agencia Antidopaje. En España ahora mismo se llama CELAD y él hace una previsión que tiene que ser aprobada por la Agencia Mundial Antidopaje y es una previsión que obliga a todas las federaciones, a todos los deportes, a realizar un número de controles de dopaje en competición y fuera de competición, es decir, por sorpresa, cuyo número y afectación de deportistas está en función de varias cosas. Del número de deportistas, lógicamente, pero también del riesgo de dopaje en cada uno de los deportes. Es decir, todos los deportes tienen que pasar controles de dopaje obligatoriamente, por sorpresa, y en competición y en número determinado previamente por la autoridad antidopaje. No sé si he respondido a lo que él quería. Muchas gracias. Sigue habiendo más felicitaciones. Y otra pregunta que tenemos aquí es ¿cuáles son los profesionales del equipo multidisciplinar en medicina del deporte? Sí. Otra de las peculiaridades de la medicina del deporte ha sido que ha sido una especialidad médica que ha aprendido y trabaja en el concepto multidisciplinar. Pero ese concepto multidisciplinar no se restringe a las profesiones sanitarias. El equipo deportivo está formado por el entrenador y entrenadores ayudantes, por el preparador o preparadores físicos si los hay. A veces participa el director deportivo de la entidad, si es importante, también, porque todo esto significa quién va a tomar las decisiones en un caso concreto, ¿no? Y luego está integrado por el médico o médicos, fisioterapeuta. Hay deportistas que todavía utilizan masajistas, es una realidad, aunque a los fisioterapeutas no les guste. Y a partir de ahí ya el equipo, en función de las disponibilidades de la estructura deportiva, puede ampliarse a nutricionista, a psicólogo, a biomecánico, a podólogo, y eso ya es variable en función de cada estructura deportiva. Pero el equipo multidisciplinar básico está formado por los entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeuta y médico. Muchas gracias. Bueno, más felicitaciones. De momento no hay ninguna pregunta y entonces me gustaría, más que una pregunta, podría ser una reflexión. Como médico que ha estado trabajando casi 40 años en medicina de familia, nos ha sucedido muchas veces, cada vez menos, pero sigue sucediendo, que hay pacientes que se presentan en la consulta con un certificado médico oficial porque se van a presentar a la oposición de bomberos o de Policía Nacional y quieren que les pongas en el certificado lo que dice el boletín de la convocatoria, es decir, que están capacitados para realizar las pruebas físicas que le exigen, físicas o psicotécnicas también, que les exigen en la oposición para bombero o para Policía Nacional o para cualquier otra profesión. Y sinceramente pienso que esto exige una formación específica y unos medios que no disponemos en las consultas de medicina familiar. Esto supone que, primero, el paciente se marcha enfadado y, segundo, que si no presenta ese certificado no se lo admiten para la oposición. ¿Qué puerta de salida le queda al paciente? Antes de darle la puerta de salida, que cada vez es más complicado porque cada vez hay menos especialistas, diré que la firma por parte del facultativo de ese certificado en el que se dice que la persona puede hacer unas pruebas físicas en muchos casos muy exigentes significa la asunción de una responsabilidad enorme. Ya hemos visto varios ejemplos, arritmias graves, muertes súbitas y tal. Y evidentemente esa persona o sus familiares, en el caso de que se produzca un incidente, lo más probable
es que miren inmediatamente al médico que lo firmó. Eso lo recuerdo para mis compañeros que sean conscientes de esto, de lo que significa. ¿Qué solución podemos dar? Evidentemente, si hay una especialidad que puede asumir la firma de esos certificados con la realización, lo has dicho perfectamente, de las pruebas oportunas, no se puede firmar una participación en una ultra de 150 kilómetros mirándole a los ojos a la persona. Yo no firmo ninguna si no es con un electrocardiograma de esfuerzo máximo, por supuestísimo. Y si no, me da igual que no lo admitan en la prueba y el deportista lo entiende perfectamente, ¿eh? En el caso de que no hayan especialistas en medicina del deporte, tiene que hacerlo alguien con capacidad para hacer una prueba de esfuerzo, estaríamos hablando de cardiólogos. Pero claro, por ejemplo, yo he sido médico de selecciones, selecciones aragonesas, selecciones nacionales. Se presenta un futuro campeonato de España escolar. Y claro, hay varios niños o niñas que se lesionan y tienen un esguince de tobillo, que es lo más habitual. Acuden a urgencias y el sistema de salud actúa el protocolo que tiene que aplicar, una escayola. Lo cual imposibilita que ese niño vaya a nada. Es lo que tiene que hacer. No puede hacer otra cosa. El sistema no puede permitirse otra cosa. Entonces, le llaman de la federación, o bien los padres, oiga, por favor, quiten la escayola, porque el niño va a tener esto. Yo llegué un año que dije, yo ya no quito ninguna escayola más. Me destrozaba las manos, no tenía sierra o tenía que pedirse algo a una clínica. Digo, no quito ninguna escayola más. Digo, y yo les hacía esta reflexión. Yo me he criado en el río, he sido piragüista, soy un poco brusco o bruto. Y yo les decía, ¿a usted cuando le duelen las muelas va al ginecólogo? ¿Pero qué cosas dice, doctor? Digo, pues le estoy diciendo que usted sabe muy bien que si le duelen las muelas va al dentista. Tiene un problema relacionado con el deporte, ¿por qué no va al médico del deporte o al que le puede solucionar el problema? Eso no lo entiende. Usted quiere que el sistema de salud le ponga una bendita y traste a su niño cada día. El sistema de salud no se puede permitir eso. Eso lo podemos hacer nosotros y lo va a tener que pagar usted probablemente, si no se lo paga la federación. De la misma manera que si usted va al cine no le paga la entrada al Ministerio de Cultura. Vamos a sentar las cosas claras. Una última pregunta porque ya estamos en tiempo. Dice, en la actualidad es frecuente el consumo de creatina por jóvenes que frecuentan habitualmente el gimnasio. Me gustaría saber la opinión del doctor Manonelles. Hombre, que en el mundo se producen millones de toneladas de creatina, se lo confirmo. Que la creatina es un producto que tiene efectos de mejora del rendimiento es incuestionable. Aumenta la masa muscular. Posiblemente no tanto como uno se imagina, porque hay un componente de incremento del contenido de agua del músculo, pero que aumenta la masa muscular sin duda y aumenta la fuerza también. Pero por mi derivación con los temas de dopaje, le puedo decir que hoy mismo, antes de venir aquí, he tenido una consulta de un jugador de pádel que consulta porque ha tenido 6 episodios de taquicardia cuando juega al pádel. Es un profesional y profesor de pádel. Y cuando fue visto en centro sanitario hace meses no encontraron nada y yo antes de verlo, no me gusta hacer esto, pero me lo estaba oliendo. Digo, probablemente no vamos a encontrar nada. Y así ha sido. El electrocardiograma de reposo era totalmente normal. Le he hecho una prueba de esfuerzo máxima. Me ha corrido a 15 kilómetros por hora y hemos alcanzado la ha alcanzado él, claro. Yo me canso de verlo. De 196 pulsaciones por minuto, ni un extrasístoole. Pero, respondiendo a la pregunta de esta persona interesada, que es muy oportuna, yo le he preguntado, ¿usted toma suplementos nutricionales? Creatina y proteínas. Yeah. Nosotros estamos encontrando en nuestro laboratorio contaminación fraudulenta no confesada, no solo de anabolizantes, sino de estimulantes en mezcla, varios estimulantes a la vez. ¿Por qué se utilizan estimulantes en las vitaminas? También en la creatina. Las vitaminas es el caso más claro. Las vitaminas todos sabemos, creo que todos somos médicos aquí, todos sabemos que si no existe una deficiencia, la vitamina no valdrá para nada. Puede valer para crear problemas si es una vitamina liposoluble, pero no le mejorará nada. Sin embargo, la gente consume toneladas de vitaminas. ¿Por qué? Claro, porque están tomando las vitaminas que se tomaba Popeye.
es que tenían algo más que vitaminas. Tienen adictivos con estimulantes que no solamente producen una situación eufórica y de bienestar, sino tienen otro efecto todavía más maligno, que es el de crear adictos. Un fabricante fraudulento no quiere vender una caja de vitaminas. Quiere que su usuario consuma sus vitaminas durante toda la vida. Ese es el negocio. Entonces, le están poniendo cosas para crear la adicción del sujeto. Eso es lo que pienso de la creatina y de otras sustancias que se utilizan como suplementos nutricionales sin que tengan una procedencia segura y que no hayan sido certificados sus contenidos. Muy bien, pues bueno, hemos llegado ya al final. Una felicitación enorme por su espectacular ponencia al doctor Manonelles, al profesor Cía, que como siempre nos hace una fantástica introducción, a todas las personas presentes en la sala, a todos aquellos que se han conectado a través de Internet. Les anuncio la próxima ponencia del Foro de Odontología, que se celebrará el 22 de enero del año ya 2025 y correrá a cargo de la doctora Emilia Cibeira Murillo, que nos hablará sobre la atención a los mayores en la era digital y el problema de la soledad. A todos ustedes, feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Nos vemos en el 2025. Adiós. Bien, bien, bien. Don Pedro, qué alegría. Sí, hombre. Jolín, está perfectamente al día. Muchísimas gracias. Hombre, a ti.